Buenos días, bienvenidos a la Iglesia Bautista Gracia. Seguimos en nuestra serie de prédicas en el libro de Santiago, tocando el tema La búsqueda de la integridad espiritual. Y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes el capítulo 5 del libro de Santiago. Santiago 5, del 1 al 6. Acompáñenme en la lectura bíblica. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrá. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmudecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como un día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Santiago quiere mostrarnos y abrirnos bien los ojos a la realidad de nuestro cristianismo. Es evidente que quiere llamar nuestra atención para que nos examinemos cómo está siendo nuestro andar diario en el Señor. Es así como llegamos al capítulo 5, donde Santiago tiene mucho que decir en cuanto a las riquezas. Antes de morir, Alejandro Magno hizo 3 peticiones a sus ministros. Entre las 3 peticiones, uno decía que sus manos quedaran fuera del ataúd y vista a todos. Los ministros, sorprendidos, preguntaron: ¿cuál es el motivo? Él respondió: quiero que mis manos queden fuera del ataúd para que las personas puedan ver que venimos con las manos vacías y nos vamos con las manos vacías. Todos comprendemos esta declaración. Pero ¿por qué nos cuesta creerlo en la práctica? ¿Por qué el hombre se siente atraído por las riquezas? ¿Qué tiene que decirnos la Biblia sobre las riquezas? En las epístolas pastorales, Pablo le habla a Timoteo lo siguiente. En 1 Timoteo 6, 9 y 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Palabras del apóstol Pablo a su hijo Timoteo. Que cuán necesario es que este texto pueda hacer eco con aquellos abusadores, maltratadores, que se enriquecen con el dinero de otros en la congregación. De esos hay muchos falsos maestros. Y en estas epístolas pastorales, lo que Pablo quiere hacer es llamar nuestra atención, y es precisamente en cuanto al dinero. En el Evangelio de Mateo tenemos palabras similares como hemos leído en Santiago. Palabras de Jesús diciendo lo siguiente. Mateo 6, 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro,
allí estará también vuestro corazón. Tengo una pregunta para usted. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde? Si tuvieras que examinarte a la luz de las palabras del Señor Jesús, ¿qué podrías responder a aquella respuesta, a aquella pregunta? Vivimos en un mundo materialista, donde el consumismo se ha apoderado del corazón del hombre, llegando al punto de pensar que mientras más tengo, más feliz soy. El hombre ha llegado a pensar que las riquezas de este mundo son el tesoro más grande de la vida. Eso claramente comunica que tiene una vida insatisfecha, llegando a codiciar, no solo revelando un amor desmedido por el dinero, sino una ansiedad extrema acerca de él. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿Dios tiene algo en contra de los ricos? Y la respuesta es no. Las riquezas no son malas en sí mismas. Es más, es una bendición, como dice Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Lo que hace Santiago, y precisamente también en palabras del Señor Jesús, es confrontar y levantar un juicio sobre las personas que toman esta bendición, es decir, las riquezas, con el propósito de corromperlas para sacar un provecho de eso. Entonces, ¿cuál es el fondo del problema? ¿Qué es lo que hacen mal estos ricos mencionados en el libro de Santiago? 1. Económicamente, estas personas están acumulando riquezas para sí mismos. 2. Socialmente, estas personas ricas están siendo opresores de sus trabajadores. Y por último, estas personas atesoran cosas para los últimos días. Dios usará estas descripciones para llamar la atención de los ricos, a examinar sus corazones, mencionándoles que están haciendo un mal uso de su dinero. Por lo tanto, el juicio por sus hechos pervertidos está próximo a llegar. Por eso Dios dice en el primer versículo en Santiago, «Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán». La vida de opulencia les hace sentir felicidad en su riqueza y llevarlos a pensar que jamás en la vida sufrirán. Mas la realidad es que la miseria está próximo a llegar. Esta miseria no es colectiva, es personal. Lo que Dios le está diciendo a los ricos es que sufrirán. Por eso menciona en el texto que tendrán días de llanto fuerte y un clamor angustioso de profunda tristeza. Eso es lo que expresa Santiago aquí. En 2 palabras podríamos decir llorad aullando, con total desesperación. ¿Y sabes qué? Ponlo nomás en una figura de tener todo. Llegará el día que tendrán vidas miserables y vacías. Y eso nos lleva al primer punto de nuestro sermón: la miseria de las riquezas. ¿Quiénes son los ricos que se mencionan en Santiago? En este punto hay una diversidad de pensamiento. Algunos comentaristas llegan a la conclusión que Santiago, después de haberse dirigido a los creyentes, ahora hace un alto para dirigirse a las personas del mundo que estaban más bien abusando de los creyentes en aquellos tiempos. Cabe aquella posibilidad, pero no estoy convencido que ese haya sido el sentir de Santiago al redactar esta porción. En mi opinión,
No tiene sentido que Santiago haga un alto para hablar exclusivamente a inconversos. Santiago está hablando a todos. Esta palabra es una advertencia para aquellos cristianos que pueden estar desviando su corazón con las cosas del mundo. O para aquellas personas que dicen ser cristianos, pero que su manera de vivir revela que su Dios es el dinero y no el Dios verdadero. Entonces, ¿qué sucede con las riquezas? Santiago 2 y 3 nos menciona eso. Dice el texto: vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y plata están enmudecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. El juicio de Dios sobre los ricos se expresa así: sus riquezas literalmente están podridas. Eso quiere decir que tienen un estado de contaminación, que en algún momento dejarán de existir. Esto es completamente irreversible. Y la descripción que Santiago hace sobre lo que pasará con las riquezas de estos ricos es clara y contundente. Primero, dice que la polilla ha corrompido las ropas lujosas de los ricos. Segundo, dice que el moho ha contaminado el oro y la plata que han acumulado en tantos años de su vida. Y por último, esta descomposición se revela por su hedor tan fuerte. Y no solamente eso, sino que testifica contra ellos. La evidencia está allí. ¿Y cuál es el testimonio de todo esto? Pues Santiago nos dice en el versículo 3, en la última parte: porque habéis acumulado tesoros para los días postreros. Hasta este punto queda evidente dos cosas. Uno, que sin importarles nada, han atesorado y codiciado riquezas. Y dos, por ende, son servidores del Dios de las riquezas. Y aunque Santiago no lo dice, pero las palabras de Jesús son oportunas en este momento. Lucas 16, 13 al 15 dice lo siguiente: ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Hermano, el amor al dinero es idolatría. Y tarde o temprano llegas a ser un sirviente del dinero. Y si vives solo para el dinero, tu estilo de vida está revelando que tu Dios es el dinero y no tienes al Dios verdadero. No te engañes. No puedes servir a Dios y a las riquezas, porque llegará un momento en tu vida que aborrecerás a uno y amarás al otro. No te engañes. Lo que para los ojos de los hombres es un futuro exclusivo y asegurado, para los ojos de Dios puede ser abominable.
Si son las riquezas por lo que tú te desvives, es que ya no solo es una cosa material, sino que te has convertido en su esclavo. Si son las riquezas tu fuente de confianza, es que ya no solo es un ingreso más, sino que se ha convertido en el centro de tu vida. El corazón del hombre que es gobernado por el dinero está cada día de su vida pensando de qué manera puede obtener mayores ganancias, no importando que si logra eso o si para lograr eso maltrata y abusa de otros. Estos ricos mencionados en el libro de Santiago tienen perversidad. Y es precisamente el segundo punto donde vamos: la perversidad y la injusticia de los ricos. Estos ricos no solamente eran amadores de las riquezas, sino que eran perversos. Santiago 4, versículos 5, 4 y 6 dice: He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por el engaño no les ha sido pagado por vosotros. Versículo 5: Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones, como en el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Estos textos aquí en Santiago es un claro ejemplo de haber olvidado la ley de Dios en el Antiguo Testamento. La ley decía en Levítico 19:13: no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. Pero también la ley hace referencia en Deuteronomio 24, 14 y 15 al decir: no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre, y con él sustenta su vida. El rico, perverso, sabe cómo sacar ventaja de otros, que hasta los clamores de los obreros no le crean ninguna sensibilidad, tal igual como dice en el versículo 4. Y los clamores de los que habían cegado han entrado a los oídos del Señor de los ejércitos. Porque para estos ricos perversos lo único que les importa es aprovecharse de los más débiles, en este caso de los más pobres. Su codicia los ha llevado a no dar el pago que corresponde en el día de trabajo. Su perversidad los ha llevado a vivir de la productividad de otros para beneficiarse en sus propios deleites. Su injusticia los ha llevado a abusar de su poder para sentenciar al inocente que no exige ningún reclamo o resistencia. Vaya. Cómo el dinero, las riquezas, posesiones y bienes que en un momento amas y te desesperas por tenerlo, te lleva a este punto de actuar en perversidad con otros. Date cuenta. Zaqueo era un hombre de baja estatura, quien era cobrador de impuestos. Este hombre amaba tanto el dinero que no le importó ser mal visto por otros en la sociedad, hasta el punto de traicionar a sus propios compatriotas y poner en riesgo la propia vida de su familia. ¿Por qué? Por el amor a las riquezas. En una oportunidad siguió a Jesús en medio de la multitud
Y para alcanzarlo, subió a un árbol. Y de pronto Jesús le dice que baje porque irá a su casa a posar con él. Zaqueo, al ver a Jesús en su hogar, anuncia dos cosas sorprendentes. Primero, Zaqueo dejó de ser un opresor para los pobres y mostrar misericordia, al punto de devolver cuadriplicado de lo que había retenido en el largo trayecto de su vida. Y dos, Zaqueo dejó de ser un acumulador de riquezas, sino más bien con eso poder servir a los demás con su propio dinero. ¿Qué le pasó a Zaqueo? ¿Cómo ocurrió este cambio? ¿Cómo de un momento de ser un cobrador de impuestos, no importándole la vida de otros y lo que otros dirán, ni tampoco la vida de su propia familia, al punto de ponerlos en riesgo? ¿Cómo llegó un momento en su vida que tuvo que tomar esta dirección? ¿Cómo? Y solo hay una respuesta. Conoció a través de Jesús su propia miseria. Estaba quebrado espiritualmente. Y vio en Jesús su riqueza. Pero para llegar a este punto, tuvo que deshacerse de lo que más amaba: su riqueza. Uno puede decir, pero seguro fue fácil para Zaqueo dar su riqueza porque era una persona adinerada. Y yo respondo de otra manera y digo que no era fácil. ¿Por qué? Porque en el dinero se encontraba la fuente de su amor. ¿Qué es lo que tú más amas? ¿Dónde se encuentra la fuente de tu amor? La respuesta de Zaqueo nos invita a ir al último punto de nuestro sermón: la prueba de la fe. Santiago viene mostrando a través del libro acciones evidentes de una fe genuina que debería manifestar un cristiano. Por lo tanto, esta es una prueba. ¿Cuál es? La forma como mires las riquezas en este mundo es una evidencia de la condición de tu fe. La forma como mires las riquezas en este mundo es una evidencia de la condición de tu fe. Tengo algunas preguntas que espero que sean como un examen en tu propio corazón. Primero, ¿obtienes ganancias con el propósito de ser bien visto en algunos círculos sociales? ¿Acumulas muchos ingresos para sentir que tienes controlado el mundo? ¿Trabajas sin cesar para incrementar ingresos porque solo así te sientes digno y valorado? ¿Codicias la belleza de otra persona, que estás dispuesto a gastar lo que sea para lucir bien ante la mirada de otros? Tú tienes la respuesta. Las riquezas no son malas en sí mismas. Puede ser que Dios te ha dado y te ha bendecido con mayores bienes y riquezas,
O puede ser que Dios te ha dado lo necesario para vivir. Cualquier sean los casos, ¿te cuesta compartir con otros lo que Dios te bendice? ¿Te cuesta mucho? Gálatas 6:10 dice lo siguiente: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Una evidencia de la condición de tu fe es cómo tú miras las riquezas. Y una manera de poder expresar cómo tú estás manejando los bienes que Dios te ha dado en bendición es mirando a tu alrededor. El texto es claro en Gálatas, en que tenemos que hacer bien con todos, y mayormente con los de la familia de la fe. Te pregunto, ¿sabes de algún necesitado entre nosotros? ¿Conoces de alguien? La pregunta es, ¿puedes compartir algo con esa persona? ¿Estamos siendo generosos con la iglesia del Señor? Y por último, ¿estás participando con la extensión del reino con los que Dios llama al ministerio? Como iglesia, ¿tenemos una participación fiel en ello? Recuerda, la forma como mires las riquezas en este mundo es una evidencia de la condición de tu fe. Si hasta aquí te has dado cuenta que estás mal y deseas tener un cambio, permíteme darte un consejo. No debes tomarlo de manera superficial, diciendo, ¿cómo me puede estar sucediendo esto a mí? Lo voy a parar de inmediato. O, debo poner mayor presión a mis gastos y no me volverá a pasar. O, cortaré esta codicia por el dinero para que ya no me afecte y altere otras cosas. Lo mencionado es una parte de la solución, pero no es completa. Quiero ser sincero contigo. No te engañes. Esto es algo más serio de lo que piensas. Es más grande de lo que crees. Es un problema profundo del corazón. ¿Y sabes qué? Necesitas un Salvador. Dios en Jesús dejó en los cielos las riquezas gloriosas e infinitas. Jesús nunca las codició, ni mucho menos se aferró a ellas. Más bien vino para hacerse pobre, para que en esa condición pueda compadecerse ¿de qué? De tu pobreza espiritual, de mi pobreza espiritual. Como diría un pastor, si Jesús seguía siendo rico, nosotros moriríamos pobres. Si Él moriría pobre, nosotros nos volveríamos ricos. Y vaya, la historia nos dice y nos relata que Jesús llegó a una cruz y murió pobre, solo y abandonado, en una cruz romana. El Evangelio nos dice que en aquella cruz Jesús efectuó toda la obra que ningún hombre podía hacer por su propia pobreza espiritual.
Mas Él, en su condición humana, padeció, llevando en su cuerpo el desamor, la infidelidad, la idolatría, tu codicia, el orgullo, tu avaricia, todo eso, el pecado del hombre, para proveer un rescate llamado salvación. Que en su condición de Dios quiere volcar toda la riqueza espiritual de su gracia sobre tu corazón, quebrado por causa del pecado. Jesús dejó este mensaje en la cruz. Tu culpa es quitada. Tu pecado ha sido limpiado. ¿Lo crees? Amigo, hermano, tus riquezas son efímeras, mas Jesús es eterno. Tu dinero se acabará, mas Jesús es inagotable. Tus recursos no te saciarán, mas Jesús es la fuente de gracia. Y precisamente esa gracia te puede salvar de la condición caída, pobre, espiritual en que te encuentras. Y por medio del Evangelio, de este mensaje glorioso, creerás una verdad: que Cristo es suficiente. Solo Él y nada más Él. ¿Quién es tu tesoro? ¿Dónde está tu tesoro? Oremos. Padre, gracias Dios por tu palabra. Gracias por la obra de Jesucristo, quien dejó las glorias infinitas y no se aferró a eso, no las codició, sino que vino a esta tierra a rescatarnos de nuestra propia pobreza espiritual, de esta perversidad, de esta injusticia, de esta codicia, de este orgullo, de la avaricia del corazón, que rápidamente va por las cosas materiales. Oh Dios, rescátanos de nosotros mismos para contemplar en ti toda la riqueza espiritual que tú quieres volcar sobre nuestros corazones, porque tú eres suficiente, oh Dios. No hay nadie que pueda aguantar el peso que solamente tú, oh Dios. Y ayúdanos a entender y a comprender y a abrir nuestros ojos a tu palabra. En el nombre de Cristo oro. Amén. Que Dios te bendiga.